alguien que ha sido perdonado de todos sus pecados y que sus pecados han sido castigados en Cristo, y aparte que la justicia de Cristo ha sido puesta a tu favor, pues es alguien santo. Es santo en base a lo que Cristo ha hecho por él. Algunas cosas que nos ayudan es definirla lo mejor que podamos. Entonces, es una obra progresiva de Dios y del hombre que nos lleva a estar cada vez más libres del pecado y que seamos más semejantes a Cristo en nuestra vida real. Es una obra que Dios hace en nosotros cooperamos, pero ¿cómo se mira la santificación en nosotros? Bueno, que cada vez más somos más libres del poder del pecado en nuestras vidas. O sea, nuestra vida de disciplina espiritual va mejorando. No solamente eso, sino que también nos vamos pareciendo cada vez más al carácter de Jesús. Es dejar de hacer algunas cosas, pero es hacer otras cosas. No es nada más dejar de hacer. ¿Sí me explico? La mayoría de los programas que encontramos en este mundo, programas como se los he mencionado, programas que solamente tratan de regenerar al hombre en ciertas cosas externas, como Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos y otros muchos más que ofrece el gobierno, son programas solamente basados en dejar de hacer cosas. Es solamente basado en dejar de hacer cosas. Pero no hay nada a cambio, o sea, no hay nada bueno que absorber por el otro lado. Simplemente dejar de hacer lo malo, pero ¿qué pasa con qué vas a hacer después de que dejas de hacer lo que estás haciendo mal? Entonces, recuerdo el testimonio de un compañero, un amigo mío, que él me decía, él estuvo por mucho tiempo, bueno, todavía sigue creo ahí, ayudándonos en el programa de los Alcohólicos Anónimos. Entonces, tú te involucras tanto en Alcohólicos Anónimos que te siguen invitando para que ayudes. Si tú realmente superaste el problema de tomar, te vuelven a invitar para que tú ayudes y sigas cooperando. Y de alguna manera eso te ayuda a involucrarte y a no volver a caer en el vicio del alcohol. Te ponen ocupado, ¿verdad? Que te mantengas ocupado. Y él me decía que él se daba cuenta que definitivamente las personas sí dejan de tomar. Pero él me decía, pero desafortunadamente dejan de tomar, pero varios ahí en el mismo grupo tienen su esposa, pero ya andan con otra mujer ahí en el grupo también. O sea, dejan de hacer algo, pero ¿qué pasa con las otras muchas cosas que están también ahí involucradas? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la infidelidad? ¿Qué pasa con la lascivia? ¿Qué pasa con los problemas del corazón, verdad? Entonces, esos son programas solamente enfocados en lo externo. La santificación no es algo solamente externa. Es algo interno que le pasa al corazón del hombre. Es un cambio radical en el corazón. ¿Recuerdan esto? Entonces, cuando hablamos de santificación, la santificación, ¿dónde comienza? En la regeneración. Cuando el corazón ha sido cambiado. Cuando la disposición de las emociones, de las decisiones, de los sentimientos, de la voluntad del hombre es cambiada, sus decisiones van a ser cambiadas. Vamos a estar en la disposición de poder abrazar a Cristo por la fe y creer en Él. ¿Por qué? Porque el corazón ha sido cambiado. Entonces, vamos a pasar un poquito a la naturaleza. La definimos así rápidamente y voy a dejar la definición para que si ustedes la quieren leer. A los que están mucho de lado a lo mejor les va a costar verlo, pero se pueden pasar más al centro. Entonces, cuando hablamos de naturaleza, hablamos de, en esencia, ¿qué es, verdad? La santificación. ¿Qué es? Y en Efesios 4, 17 al 32 es un excelente ejemplo de lo que es santificación. ¿En qué consiste la naturaleza de la santificación? En dos cosas: mortificación de tu viejo hombre y vivificación del nuevo hombre en tu vida. ¿Sí? Consiste en dos cosas. O sea, así es como se debería de mirar la santificación en tu vida. Y tú tienes que ver como creyente si a través de los años realmente has estado muriendo a tu viejo hombre y has estado recibiendo vida en tu ser interior para manifestarlo en tus obras externas, obras de un nuevo hombre. Obras creadas, ¿verdad? Según Dios, según su palabra, que tú comienzas a obedecer y que comienzan a ser muy claras en tu vida y que se comienzan a ver como fruto para que las demás personas las vean. Vamos a Efesios 4, 17 a 32 y leámoslo.
Efesios 4 del 17 al 32. Y estamos hablando de santificación. Les voy a pedir que yo leo un verso y luego me sigo con mis hermanos y así nos vamos, cada quien le toca un verso, ¿ok? Para que estén listos. Dice el verso 17: Esto pues digo y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andes así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Gracias, hermano, no se preocupe. Sería Efesios 4, 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Verso 19. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hay un pequeño cambio ahí, ¿verdad? Está hablando de cómo son los incrédulos por la dureza de su corazón, por un corazón no regenerado, cambiado. ¿Qué hace el hombre? Se comienza a enviciar con cualquier tipo de pecado. Verso 19 lo leo y luego alguien más continúa. Verso 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera, los creyentes. Si en verdad les habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Okay. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de viejo hombre que está vaciado conforme a los deseos engañosos. Vamos a detenernos ahí. ¿A quién Dios le pide que se despoje de los deseos engañosos? ¿Al incrédulo o al creyente? Al creyente. ¿Sí? Podemos poner por base que el incrédulo no puede. Tú no quieres someter a un incrédulo a una disciplina de despojarse del viejo hombre porque no puede. Al incrédulo es necesario predicarle el evangelio, enfatizar el evangelio, la muerte de Cristo en la cruz, la razón de su muerte, que estamos en problemas, somos pecadores, y las grandes noticias de que hay perdón en Él, salvación en Él, de que se le puede recibir por la fe, de que se puede creer en Él. Pero fíjate, aquí le está hablando a creyentes y les está diciendo que en cuanto a su pasada manera de vivir, ¿qué deben de hacer? Despojarse, quitársela. ¿Verdad? No dice, espérate sentado para que nada más orando Dios te la quite. ¿Verdad que no? Te pide que hagas una acción, tú despójate. Ok, continuemos. Verso 33. 23, ¿verdad? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Quién se tiene que renovar en el espíritu de su mente? Nosotros, continuamos. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿A quién se le pide que se vista del nuevo hombre? Creyente. A los creyentes, ¿verdad? Continuemos. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablar verdad cada cual con su prójimo. Ok, vamos a detenernos ahí. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol aquí, Pablo? Vean. Del verso 22 al 25 nos explica, ¿verdad?, la naturaleza de la santificación. Como Dios ya lo regeneró, Dios ya los ha hecho santos, pero esa santificación no es algo que está parado, es algo que se debe de mover, es algo que debe de desarrollarse, es algo que debe de crecer, no es algo que se queda nada más ahí. ¿Me explico? Entonces, cuando alguien dice yo soy salvo, pero no está interesado en santificarse, él mismo estaría contradiciendo que ha sido salvado. Una persona que ha sido salvada quiere santificarse, aborrece sus obras de pecado a medida que se le van presentando todavía en su vida cristiana. Ve sus malas actitudes y cuando las ve y realmente el Espíritu de Dios le ayuda a verlas, se aborrece a sí mismo y quiere dejar esas obras. Se conduele internamente porque ya no quiere fallarle a Dios y es más, le da vergüenza su propio pecado que todavía practica. Entonces quiere deshacerse de eso que todavía necesita morir en él. Por eso es que le llaman la mortificación de la carne o la mortificación del viejo hombre. Que necesitamos hacer morir cosas en nosotros. Ahora, ¿nosotros tenemos que hacer morir cosas en nosotros para que Dios nos salve? No. No, porque ya nos salvó. Sí, ya lo hemos hablado acá atrás. Ya nos salvó.
¿Cuál es entonces la idea de hacer morir? Bueno, que lo que Dios hizo en ti se desarrolle como un músculo. Como decía una persona, él no es muy atlético, pero él decía que el músculo está ahí. Dice, yo sé que ustedes no lo ven, ¿verdad? Pero está ahí. Solamente hay que trabajarlo para que salga y se vea. Así es la santificación. Ella nos santificó, pero hay veces como que no se mira que seamos santos. Porque todavía hay muchas cosas en nosotros que la gente puede decir, ¿a poco tú eres cristiano? Porque a lo mejor todavía se dan cuenta cómo eres en algunas áreas de tu vida. ¿Me explico? El que tú cometas pecado no quiere decir que pierdas tu salvación. El que tú cometas pecado no quiere decir que de ninguna manera Dios no te santificó, pero lo vamos a ir aclarando a medida que vamos explicando todo esto. Entonces, inmediatamente después de que él termine en el verso 25, lo que él explica lo que es la santificación, cómo se hace en la vida práctica, él pone ejemplos, pone muchos ejemplos y quiero que los veamos. Ahí vemos otro cambio en la palabra de Dios. Dice, por tanto, ¿ven ese por tanto? En otras palabras, habiendo entendido que Dios realmente ha cambiado nuestro corazón y que realmente hemos oído la voz de Cristo y hemos aprendido de Él, queremos mortificar nuestro pecado y queremos vivificar más nuestra vida en santificación, ¿verdad? Agradable a Dios. Y nos pone estos ejemplos. Por tanto, o sea, como ya te expliqué esto, entonces deja la falsedad, deja las mentiras. ¿Lo miran ahí en el verso 25? Por tanto, dejando a un lado la falsedad, pero no se queda ahí. Fíjate lo que dice. Deja la falsedad, pero habla verdad. ¿Miras eso? O sea, la idea de la santificación es que no es suficiente dejar de hacer cosas. Tú dejas de hacer cosas, pero hay otras cosas que hacer a cambio de ellas. Y esa es la idea de la santificación. Que cuando Cristo nos salva, nuestra disciplina espiritual no es muy buena, pero nuestra disciplina espiritual comienza ahí. Cuando Cristo nos salva, comenzamos también a tener el deseo por orar. Tenemos el deseo de hablar con nuestro Padre, porque dice la Biblia que Él ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, con el cual gemimos, Abba, Padre. ¿Verdad? Entonces, tenemos el deseo de las Escrituras, porque ¿cómo es posible haber nacido de Dios y no desear el alimento que viene de Dios? Lo deseamos. No es como que yo me convertí en cristiano y no me interesa la palabra, no me interesa la oración, y de repente yo comienzo a ver a los demás hermanos que oran y leen la palabra y yo digo, ¿por qué hacen eso? Porque ¿qué fue lo que Dios utilizó para salvarte cuando te salvó? La palabra. La palabra de Dios. Utilizó la palabra de Dios para regenerarte el corazón, para cambiarte el corazón. Por eso Pedro dice, desear como niño recién nacido la leche adulterada, la leche no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, aquel que ha nacido de Dios desea ese mismo alimento con el cual fue cambiado, transformado. Y vean todos los ejemplos. Ahora sí ayúdenme, continúen leyendo ahí para que vean todos los ejemplos que pone el apóstol ahí. Verso 27. 26, perdón. Airaos, pero no pequéis, dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Este mandamiento está un poquito extraño porque dice, enójate. Te está diciendo que lo hagas. Dice, caray. Enójate. Sí, pero el enojo que te está hablando ahí es un enojo que no te domina. Enójate. ¿Por qué enójate? Porque por pura naturaleza hemos sido creados con un sentido de justicia. Cuando vemos la injusticia nos enojamos. Cuando pensamos que otro creyente, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos hacen algo injusto, que nos parece injusto, ¿qué pasa con nosotros? Nos enojamos. Pero lo que él está diciendo es, enójate, pero no peques. Te está diciendo un no y un sí. El sí es, enójate, pero el no es, no te enojes y peques. Enójate, pero controla tu enojo. Enójate, pero domina tu enojo. Enójate, pero tú domina tu enojo, no tu enojo a ti. Eso es lo que él está diciendo. Vean, otro ejemplo, el 27 está conectado con el 26, en el sentido de que cuando una persona es dominada por su enojo, le da oportunidad al diablo de hacer cosas con su vida. Verso 28. El que hurtaba no hurte más,
sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ven cómo se mira la santificación en la vida de una persona? Deja de robar, pero hace totalmente lo contrario a robar. Se trabaja para recibir un salario y después de que recibe un salario, ¿qué hace? Comparte con otros. Así se mira la santificación. Pero el mundo no lo mira así. El mundo solamente se quedaría a la mitad. El mundo solamente mira, deja de robar. Pero una persona que deja de robar no le hace de todas maneras ningún bien a la sociedad. Le dejó de hacer el mal, pero ¿qué bien le hace a la sociedad una persona que deja de robar? Ninguno. Una persona que deja de robar, se pone a trabajar, recibe un salario y comparte con otros, le hace algún bien a la sociedad. Así es como se mira la santificación en la vida de una persona. Entonces nosotros tenemos que pensar en qué cosas todavía necesitan morir en nosotros, que no hemos dejado de hacer y que necesitan morir en nosotros, y hacer totalmente lo contrario en nuestra vida práctica. Poco a poco, ir trabajando las áreas que sabemos que cada uno de nosotros no hemos hecho morir. Porque cada uno de nosotros puede batallar en diferentes cosas dependiendo de cómo creció. Algunos pueden ser demasiado puntuales y nunca fallan en ser puntuales. Pero esos que son puntuales posiblemente fallen muy terriblemente en alguna otra área de su vida. Posiblemente los que siempre llegan tarde siempre fallan en esa área, pero posiblemente en otra área no fallen de la misma manera. ¿Por qué? Porque fueron hábitos que desarrollamos en nuestra vida aún posiblemente como incrédulos. Porque los hábitos son cosas que se nos pegan, se desarrollan en nosotros y se hacen parte de nosotros. Pero ¿cuál es la diferencia ahora que somos creyentes? Vamos a decir, yo siempre fui puntual. Hablamos del ejemplo de una persona que nos diga, yo siempre fui puntual y nunca llegué tarde, y ahora como creyente siempre llega temprano. Bueno, entonces no fue Cristo el que hizo eso en ti, porque de todas maneras tú ya practicabas eso. Pero ¿cuál es la diferencia entonces? Bueno, que ahora tú reconoces que el llegar temprano no te hace justo delante de Dios, ni te debes de parar el cuello porque llegas temprano. ¿Me explico? Porque en el momento que tú lo comienzas a utilizar para decir yo ya siempre llego temprano y los demás no, etcétera, etcétera, ¿qué estás diciendo? Que tú eres mejor que los otros. Y comienzas a caer en el fariseísmo, que lo habíamos hablado semanas atrás, ¿verdad? La oración del fariseo. Señor, ¿verdad? Mira lo que yo hago, pero yo no soy como este. Y el que fue realmente justificado, ¿quién fue? El publicano, ¿verdad? No el fariseo. Entonces, ¿cómo debe de ver una persona la idea de mortificación? Bueno, que te debes de preocupar porque lo que todavía no está mortificado en tu vida. Las cosas que ya eres disciplinado en hacerlas, debes de reconocer que no hay nada bueno en ti como para que tú vengas a decir que eres demasiado bueno. Simplemente, ¿cómo lo utilizas? Bueno, Señor, gracias porque aun cuando era incrédulo me diste la oportunidad de disciplinarme en estas áreas. Pero ahora reconozco que si soy disciplinado en esas áreas fue por tu pura gracia y por tu pura misericordia, no por nada bueno en mí. Y tú comienzas a ver tu área de disciplina, de llegar a tiempo, no como algo para que tú te gloríes, sino como algo que de todas maneras no te hace digno. No te hace digno delante de Dios. Más bien estás obligado, es tu obligación ser responsable y llegar a tiempo. ¿Me explico? Es responsabilidad de todos. Todos estamos en responsabilidad de cumplir con cosas que Dios ha estipulado. ¿Cómo lo explicaría de otra manera? El incrédulo puede pensar que él no está obligado a nada de los mandamientos de Dios por el simple hecho de que no los ha escuchado o no los conoce, pero no tiene excusa. ¿Sí? Él es responsable también de su propio pecado. Todos somos responsables de lo que hacemos y somos culpables. Pero ¿qué pasa con el incrédulo? Que las cosas en las que él es bueno las utiliza ¿para qué? Para su beneficio. Y cuando se le comienza a hablar de Dios, ¿qué hace con lo bueno que él hace? Se trata de justificar, de que él no es mala persona porque es disciplinado en estas áreas, en estas otras y en estas otras. Entonces yo quiero que entendamos la diferencia entre la disciplina que la persona incrédula hace y la disciplina que el creyente hace, y que son bien diferentes.
La disciplina que el incrédulo hace de ser buena persona y de esforzarse a ser buena persona nunca es para la gloria de Dios. Nunca es para glorificar a Dios. Siempre va a ser para la última él darse el crédito, aunque él no lo esté pensando. ¿Sí? El incrédulo regularmente no piensa en la gloria de Dios porque no la conoce, a menos de que le sea revelada y se le abran los ojos y pueda ver la verdad de Dios en la palabra de Dios. Pero mientras él no vea eso, él siempre utiliza sus buenas obras como un modo de decir que él es buena persona y que no necesita de Dios. Y se olvida totalmente y no se enfoca en lo pecador que realmente sí es. Ahora, nosotros como creyentes, ¿cuál es la diferencia? Nosotros como creyentes, nuestros pecados han sido perdonados porque hemos reconocido que somos pecadores, que merecemos la ira de Dios. Pero mis pecados han sido castigados en Cristo, la justicia de Cristo ha sido puesta a mi favor. Ahora el Padre me mira a través de Cristo, me mira como alguien justo, como alguien santo, como alguien perfecto, por la única razón de su Hijo en mí. De que su Hijo Jesucristo está en mí y Él me mira como alguien justo. Entonces, por causa de que el Padre nos mira ahora como justos, nada más pensemos en eso un momento. Lo hemos hablado semanas pasadas en la justificación, pero piensa en eso un momento. El Padre te mira como alguien justo que jamás ha quebrado su ley. Esa es la motivación del creyente, para poder limpiarse y cada vez mortificar más su propio pecado y cada vez más obedecer más cosas en la Biblia. Y hay otras muchas razones que las vamos a hablar al final. Pero la motivación del incrédulo es muy diferente a la motivación del creyente. Y yo quiero que cada día pensemos más en esas motivaciones, porque hay veces no las pensamos, actuamos automáticamente. Quiero que en este momento pienses en el pecado más horrible que todavía tú fallas. En el pecado que tú más cometes todavía, hasta el día de ahora. Piensa en la área donde tú eres más indisciplinado. Piensa un poquito por qué todavía no has hecho morir esa área, o por qué no ha muerto en ti todavía. Denme ustedes ahora una razón por qué todavía no ha muerto esa área en ustedes. Por falta de obediencia, porque ya sé. Falta de obediencia. ¿Qué más? ¿Qué piensan los demás? Falta de disciplina. Falta de disciplina. ¿Qué más? Falta de no renovar nuestra mente. Falta de renovar la mente. ¿Qué más? A veces es falta de interés. Ni siquiera me pasa por la cabeza. Tiene mucho que ver con lo que dice Eugenio. Regularmente nosotros nos molestamos cuando alguien nos hace ver los pecados que todavía hacemos. A veces mi esposa me dice, debes de llegar más temprano. Y yo digo, ay, me molesto, ¿no? Y digo, contrólate. Y regularmente nos molesta cuando alguien nos hace ver en qué todavía pecamos, ¿verdad? Pero entonces cuando ella me habla así, yo me pongo a pensar y me ayuda, porque digo, necesito hacer morir eso en mí, necesito considerar como algo importante llegar a tiempo, porque si yo digo a las 5 y llego a las 5:05, no fue mi intención mentir, pero hasta cierto punto mentí. ¿Sí me explico? Pongámoslo claro, hay que aclarar las cosas como son, porque a veces nos gusta, no fue mentira, es que nos gusta a veces como cobijar las cosas. Pero si quedé un horario y no llamo para decir voy a llegar tarde y llego a las 5:30 y lo tomo como que no pasó nada, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciendo no quiero cambiar en esa área, así soy y yo quiero seguir así. Entonces, la idea con la santificación es, hermanos, nos debemos a Dios. Nos debemos a Dios, y en las áreas donde alguien te está ayudando a que veas tu pecado, debería de haber un interés en ti por querer mortificar esa área de pecado en tu vida. ¿Cómo se va a mirar ese proceso para tratar de cambiar? Bueno, que cuando alguien te lo habla en amor y te trata de ayudar, que tú escuches, que el Espíritu de Dios te redarguya, te dé convicción de tu pecado y digas,
quiero hacer algo al respecto. No quiero seguir así toda mi vida. Y si hablamos de ese ejemplo, hablemos de muchos otros, ¿verdad? Denme algunos ejemplos que se les vengan. ¿Cuántos ejemplos no habla de qué cosas deberíamos de estar haciendo que no estamos haciendo? O que hacemos mal. Algo que se les venga. Orar más. Orar más. Gracias. ¿Alguien más? Pasar tiempo con mis hijos. La escritura me dice, instruye al niño, ¿verdad? Cuando es pequeño. ¿Qué más? Pasar tiempo con mi esposa. Amar más a mi esposa, como dice la Biblia al hombre. A la esposa, ¿qué le dice? Respetar, sujetar. Ser más sujeta y más obediente a su esposo. ¿Qué más? Más ejemplos. Como tener más armonía entre los hermanos. Más armonía, más unidad. ¿Qué más? Exhortarnos unos a otros. Más exhortación entre nosotros, más confianza, más relación. ¿Qué más? Más disciplina en la lectura de la palabra, más deseos por estar en la palabra. ¿Qué más? Otra, por ejemplo, más disciplinado cuando le comparto el evangelio a alguien. Más disciplina en eso también, porque muchos piensan que siempre va a ser un deseo. ¿Sabes qué, mi amor? Cuando me ofendiste sentí un gran deseo de decirte que te amo. Regularmente no es movido por los sentimientos, es movido por Lo que sé. lo que crees. ¿Me explico? Cosas, ¿qué otros ejemplos? No regularmente sentimos emoción para actuar. Sentimos una especie de amor de parte de Dios, pero no hablando de nuestras emociones. El amor de Dios nos mueve a soportar, porque no somos de palo tampoco, ¿verdad? Ni insensibles. El amor de Dios en nosotros mueve nuestras emociones a decir, cedo mi derecho. Y aunque sentí feo la agresión, aún así decido amar y perdonar. ¿Qué más? ¿Qué más disciplinas habrá en nuestra vida que necesitemos mejorar? Ya leímos algunas, no ser mentirosos, ¿verdad? Dijo Pablo, ¿cierto? Pero no solamente es dejar de mentir, sino que hay que hacer. No, pues. Hablar la verdad más. ¿Qué tanto tú eres para hablar la verdad o de repente cobijas mucho la verdad? O tapas mucho la verdad y la cambias un poquito. ¿Cómo eres tú para compartir de lo que tú trabajas? ¿O cómo eres para compartir? Lo dice también ahí, ¿verdad? Podríamos hablar de la disciplina de compartir. ¿Qué otras cosas más se les puede venir? Verso 29, hay otro ejemplo. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala. Pero no es suficiente, sino que tenemos que hablar la que sea buena para la edificación de otros. Vea lo que dice el verso 31. ¿Alguien lo puede leer, de favor? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. Vean qué importante es esta idea de la santificación que Dios obra. Es una obra de Dios, pero el hombre participa. Ahí no está diciendo, pídele a Dios que te quite la amargura. ¿Verdad que no dice eso? No. ¿Qué dice? Quítate tú. Tú quítate la amargura. Tú deshazte de la amargura. Tú mortifica la amargura. Hazla morir en ti. ¿Te has preguntado si tú eres una persona amarga todavía? Les voy a preguntar algo. ¿Cómo te das cuenta si todavía tú eres amargo? Si te enojas por cualquier cosa. Tú en tu enojo se mira, tu falta de control en tu enojo. ¿Qué más? La manera como hablas. La manera como hablas. Cuando la gente no quiere estar cerca de ti. Por cómo eres. Cuando la gente no se te acerca. Cuando los niños no se te acercan. Los niños son buenos para detectar la amargura en nosotros los adultos. Son buenísimos para eso. Con el que es siempre bueno y amable con ellos, quieren estar con esa persona. Pero con una persona amarga, no quieren estar. Pero tampoco nosotros, ¿verdad? Tampoco ninguno de nosotros.
La idea es que podamos ver todavía cuánta amargura hay en nosotros, porque dice la Biblia, quítatela, enojo, ira, gritos. ¿Tu mujer todavía quieres que tus hijos te obedezcan por los gritos? ¿Sí les pasa eso? Lo digo a las mujeres porque el hombre también grita, pero la mujer es más rápida para gritar, en el sentido de que está hecha diferente. El hombre se aguanta y cuando revienta grita y usa su fuerza física. Pero la mujer rápido habla, rápido con su boca golpea rápido. Porque en su constitución como está hecha, responde más rápido con la boca. Entonces, vean, piensen un poquito en estas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas cosas necesitan todavía morir en nosotros? Y no podemos agarrarlas todas y querer hacer todo en un día, pero sí podemos agarrar una de ellas y pedirle perdón a Dios. Sí, Señor, perdóname porque todavía soy muy gritón, muy gritona. Y lo que he hecho, he acostumbrado a mis hijos a que me hagan caso porque grito. Y no los he acostumbrado a que me hagan caso a la primera vez que les hablo con palabras. Pero ¿quién tiene a veces la culpa de que los hijos sean así? Nosotros. ¿Quiénes, hermanos? Los papás. Nosotros, porque los disciplinamos a que respondan cuando ya gritamos. Oye, ahora sí que hacerle caso porque ya está enojado. Y nosotros les vamos enseñando esa disciplina. Entonces ya nada más te van a responder cuando te ven que levantas la voz. ¿Creen que hay una manera de hacerlos que aprendan a obedecer sin gritarles? Sí. Sí, pero necesitamos hacer morir el pecado que todavía, o sea, ese mal hábito, ese pecado en nosotros que es como un mal hábito, necesitamos nosotros trabajarlo. Que pensemos en él, que pensemos qué dice la Biblia acerca de ese mal hábito y cómo le hago, cómo me disciplino y me esfuerzo, cómo me ejercito para hacer que eso en mi vida vaya muriendo cada vez más y me domine cada vez más. Entonces, ¿sí ven por qué es la idea de mortificar y vivificar? Porque en Efesios podemos ver hacer morir lo viejo, pero también hacer ¿qué? Vivir el nuevo hombre en nosotros, que es conforme a la imagen de que lo creó, y esa es la imagen de Cristo Jesús. Entonces, ahí está la definición, ahí está la naturaleza. Ahora hablemos de comparaciones. Voy a comparar la santificación con la doctrina de la justificación y con la regeneración un poquito para que veamos las diferencias entre una y otra. Por ejemplo, la justificación es una posición legal. ¿Recuerdan que lo hemos hablado? Que es una posición legal, que ha sido declarado inocente. O sea, ha sido declarado. Ante un tribunal eres inocente. No importa la opinión de la gente, mientras el tribunal te haya declarado inocente, eres inocente. No importa la opinión de la gente, la que importa es la del tribunal que te ha declarado inocente. Y si Dios te ha declarado inocente, tú tienes una posición legal, por eso la salvación no se pierde, porque ha sido declarado inocente ante el tribunal del juicio. La justificación es una vez para siempre, no se repite. Lo voy a explicar rápidamente, lo hemos hablado. Yo soy un creyente que ya Dios me ha justificado, me ha declarado inocente ante el tribunal de Dios. Entonces, cuando yo cometo un pecado, le grité a mi hijo, no es como que Dios agarró rápido el plumón y fue a escribir otro pecado en mi lista de pecados. ¿Sí? Entonces yo tengo que decir, ay Señor, me arrepiento, Señor, perdóname por mi pecado de gritar. Entonces Dios va rápido y lo borra también ese, porque ya me arrepentí y ya le pedí perdón. ¿Creen que así sea? No, porque si así fuera, imagínate, cada vez que pecas, Dios tiene que comenzar a hacerte otra listita de las cosas que todavía pecas. ¿Sí lo pueden entender o no? Entonces, la justificación es una vez para siempre. No es como que cada vez que tú pecas y te arrepientes y Él te perdona, te vuelve a rejustificar otra vez y te vuelve a aplicar la justificación. No es así, porque la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña que es una sola vez la justificación. A los que conoció de antemano, también los predestinó. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Es una cadena irrompible. Tú la rompes la cadena, se rompe todo. No la puedes romper porque Pablo no lo hace. Pablo une la cadena como algo muy fuerte que no se puede romper. Es por eso que un cristiano que realmente ha sido justificado, regenerado, predestinado, llamado, glorificado, conocido de antemano, no se puede perder. Porque entonces él no se hubiera atrevido a desarrollar toda esta idea.
¿Y él de dónde saca todo esto? No se lo inventa, lo saca del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento podemos ver la enseñanza de la santificación con mucha claridad y Pablo la agarra de ahí. Él no creó otro nuevo conocimiento que no se conocía antes. Es una obra completa. En la justificación yo no participo. Yo estoy escuchando la predicación del Evangelio y yo creo. Pero es una obra totalmente de Dios. Yo no participo en la justificación. La justificación es perfecta en esta vida. Un ejemplo de que es perfecta en esta vida es, una vez que Él te ha justificado, delante de sus ojos, tú ya no eres culpable. Delante de los ojos de Dios, la justicia de Cristo está siempre delante del Padre, en medio del Padre y en medio de ti. Cada que el Padre te mira, mira la justicia de Cristo en ti. Es perfecta en esta vida, porque cada vez que el Padre te mira, se agrada de tus buenas obras que haces, pero cuando se trata de mirar tu justicia, no mira tu justicia. Mira la justicia de su Hijo en ti. Y esas son buenas noticias. Eso hace que tu alma, Señor, gracias por lo que has hecho por mí. Gracias porque no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo. No hay nada que nos pueda separar, ni tribulación, ni angustia, nada. Señor, si me muriera hoy, voy al cielo, no en base a mis propios méritos, sino a los méritos de Cristo. Y yo confío en los méritos de Cristo. Yo confío en lo que Él ha hecho por mí, yo creo. Aquí la cuestión es si tú crees o no. Una persona el otro día me dice que yo batallo mucho porque como que me cuesta la disciplina. Y yo le decía, bueno, yo quiero preguntarte algo. ¿En realidad crees lo que enseña la Biblia acerca de la justificación? ¿Crees que verdaderamente Él murió por tus pecados? ¿Crees que verdaderamente ahora tú eres inocente porque Él fue castigado en tu lugar? Y no solamente eso, pero aparte eres declarado como alguien justo por la vida que Él vivió perfecta, ahora es puesta en tu cuenta. ¿Crees en eso? Y entonces yo le digo a la persona como que piensa y dice, ay caray. Entonces es importante nuestra fe, en qué creemos, porque en lo que creemos nos va a mover a que hagamos lo que debemos de hacer. ¿Me explico? Una persona que no tiene clara lo que cree, es difícil que sea movida a hacer cosas por Dios, porque no ha meditado lo suficiente en lo que Cristo ha hecho por él. No está muy seguro o segura, todavía duda. ¿Pero por qué duda? Una de dos, o no cree o no medita lo suficiente, como decía nuestro hermano Eugenio, en la palabra de Dios y que enseña cierta doctrina en cuanto a lo que Dios ha hecho por mí. Entonces la idea de la doctrina de la justificación es muy importante porque es perfecta en esta vida. Dios nunca mira tu vida de santificación en proceso para justificarte, siempre va a mirar lo que Cristo hizo en la cruz por ti. La justificación es igual para todos los cristianos. No hay uno más santo que el otro delante de Dios, porque a todos se les aplicó el castigo de Cristo, a todos sus pecados se le aplicaron a Cristo y a todos se les aplicó la justicia de Cristo a su favor de ellos. ¿Sí? Ahora veamos la diferencia con la santificación, comparándola con cada una de las que están al lado. En la justificación es una posición legal, en la santificación es una condición interna, es un cambio de corazón. Porque puede haber algunos que digan, ay, se escucha bien, muy motivacional la plática que da el hermano, voy a dejar de robar y voy a comenzar a dejar ese hábito y voy a comenzarme a ponerme a trabajar y darle a la gente. Si esa persona comienza a querer practicar ese hábito en base a sus propios esfuerzos, sin creer, sin entender el poder de Cristo en la cruz, el poder para hacerlo morir a sus pecados y el poder para resucitarlo y darle una nueva vida, esa persona puede estar cayendo en una trampa de que él piensa que cree, pero posiblemente lo único que está haciendo, ¿qué es? Obras externas. Entonces, la santificación no es cambiar nada más de estilo de vida, porque yo les he explicado esto varias veces. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que son muy excelente ejemplo en algunas áreas de sus vidas? Pero pregúntale a esa persona, una persona que tú conozcas que es muy buena para hacer alguna disciplina en su vida,
Pregúntale, oiga, don Francisco o doña Clotilde, ¿cuál es su motivación para hacer lo que hace? Y me gustaría saber cuál es su motivación. Y te vas a dar cuenta cuál es su... Posiblemente diga, nunca le he pensado. Posiblemente te diga, es que mis hijos son lo máximo para mí, yo quiero esforzarme para esto, para lo que sea. Y te vas a dar cuenta que siempre hay una motivación detrás de lo que las personas hacen. Cuando esa motivación no es la gloria de Dios, no es el amor en agradecimiento por lo que Cristo hace en la cruz, esa persona simplemente está agarrando una envoltura externa y poniéndosela encima, pensando que eso lo va a justificar delante de Dios, y eso no lo va a justificar delante de Dios. La santificación continúa durante toda la vida. Esta es una vez para siempre, pero la santificación continúa durante toda la vida. Una persona que recién creyó está emocionado, dice, tengo hambre de la palabra, quiero orar, quiere estar siempre temprano, y la Biblia se puede escuchar en ella como su primer amor. En Apocalipsis nos dice que nos arrepintamos y regresemos a nuestro primer amor, ¿lo recuerdan? Entonces, ¿por qué continúa durante toda la vida? Porque la idea es que tú reflejes a Cristo cada vez más. Que no te quedes como un creyente inmaduro que todo el tiempo está batallando con lo mismo. Y que tú estés con esa idea de que, oh, yo en esa área no cambio, yo en esa área ya... Si tú en alguna área me dices que ya no quieres cambiar, yo te llamaría a que te arrepientas. Porque yo no veo en la Escritura que hay una área en tu vida que tú digas ya no puedes hacer nada para mejorar en esa área. Porque la disciplina, hermanos, es para toda la vida, para todos los días. La idea es que si tú vas a mejorar en ser una persona que habla más la verdad, va a ser algo que lo vas a practicar cada día más. Pero hay veces es difícil, cuesta, no es tan fácil. ¿Verdad que no es tan fácil hay veces? Hay veces es fácil, pero hay veces no. Hay veces no es fácil. Entran las pruebas, entran las luchas y ay, nuestra carne como que se deja ir por lo fácil, por lo conveniente. Hay veces nos da mucha vergüenza. Le pasó a una persona, conocí a una persona que llegó al restaurante, comió con su familia, me estaba platicando que terminó de comer, se fue. Su hijo, no sé si les ha pasado esto, pero su hijo abrió la puerta demasiado duro. Pues es la costumbre de nuestros hijos, de nosotros también. Y pues le dio un rayón bastante fuerte a un carro. Y entonces él estaba sentado en el volante y dice que él se dio cuenta de lo que su hijo hizo. Dice, yo me di cuenta, no lo podía negar. Dice, si yo me subía al carro y me iba a sentir culpable porque yo sé lo que mi hijo hizo. Y mi hijo no le iba a importar, dice, pero a mí sí me importó porque él me dijo, me di cuenta. Entonces él, con vergüenza y todo, me dijo que se metió al restaurante y comenzó a preguntarle a persona por persona, oiga, ¿no es su carro uno que está así? Pues la gente lo miraba muy raro. Y se me dio mucha vergüenza porque la gente se sintió como que los estaba hostigando. Y dice que se sintió muy avergonzado, pero él dice que él sabía que eso es lo que tenía que hacer, porque Dios lo movió a que hiciera eso, porque él sabía que si él no hacía nada, él podía decir que es un excelente cristiano, pero en el momento que tuvo una oportunidad de hablar la verdad, no lo hizo. Bueno, entonces pasó la vergüenza de preguntarle hasta que dice que la mesera se dio cuenta y vino a él y le dijo, ¿quiere que lo anuncie? Y que él le dijo, pues sí. Y ya lo anunció por el micrófono, y entonces ya vino la persona, entonces ya le dijo con mucha vergüenza, ¿sabe qué? Mire, esto fue lo que pasó, discúlpeme que le haya anunciado por el micrófono, pero le rayé su carro. Entonces dice que le dio su número para tratar de cubrir el daño, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo que esta persona me dio me ayudó mucho porque eso es la santificación en un verdadero creyente. Él estaba expresando que le costó demasiado, le dio vergüenza, claro, porque todavía tiene carne, tiene un cuerpo que experimenta problemas con el pecado, la lucha con el pecado. Pero finalmente él decidió que no pararse el cuello ni sacar sus méritos. ¿Qué hizo él? Obedeció. Obedeció lo que el Espíritu lo redarguyó, porque el Espíritu Dios que le decía, habla la verdad. Porque si no puedes hablar la verdad en esa circunstancia, vas a querer solamente hablar la verdad cuando todo es fácil, hablar la verdad. Bueno, entonces, esa es la idea de mortificar el viejo hombre.
Yo te aseguro que a esta persona, a ese hombre que le pasó eso, la siguiente vez que le pase, le va a ser más fácil hacerlo. ¿Por qué te imaginas? Porque ya lo hizo una vez. Estuvo dispuesto a obedecer a Dios y pasar la vergüenza por amor a Cristo y obedecer a Cristo. La segunda vez te aseguro que ya no le va a costar igual. La tercera vez tampoco. Porque sus hijos todavía están chicos y puede que pase la misma situación. Ahora, apliquemos esa historia de esta persona a las diferentes circunstancias que nos pasan en las vidas a nosotros. ¿Cuántas circunstancias yo nomás puedo decir luego? Y en el momento no haber querido ir a hablar la verdad, dejé pasar la oportunidad de que mi santificación creciera, de que mi santificación se desarrollara más en mi vida como creyente. ¿Cuál es otra diferencia en cuanto a la justificación? Nosotros cooperamos. A Dios le toca dar los mandamientos y a nosotros nos toca obedecerlos. Esta es perfecta en esta vida, esta no es perfecta en esta vida. O sea, hacemos obediencia cristiana hacia Dios, pero también todavía pecamos. Por eso no es perfecta en esta vida. Hay áreas que necesitan morir en nosotros y es por eso que la santificación no se mira perfecta en esta vida de nosotros. ¿Cuándo se mirará perfecta en nosotros la santificación? Cuando seamos glorificados. ¿Se acuerdan? Cuando seamos glorificados. Un día sí estará completa. Entonces, igual para todos la justificación, pero la santificación se mira más en unos que en otros. ¿Entienden? ¿Por qué la santificación se puede mirar más en unos que en otros? Por la obediencia de cada uno. Porque unos obedecen más y se disciplinan más en su vida cristiana que otros. ¿Sí ven más o menos las diferencias? Nadie es justificado en base a su santificación. Somos santificados y queremos vivir en santificación por lo que se ha hecho por nosotros. ¿Qué tiempo tenemos? Ahí, de favor. 5 para las 10. Ok, ahí terminamos. Ya después vamos a seguir la siguiente semana en las etapas o características, la santificación inicial, práctica y la perfeccionada, para que entiendan las diferencias. Una es como en el pasado, otra es lo que estamos viviendo diariamente y otra es cuando seamos perfectos y estemos en el cielo. Y cuando vas entendiendo la diferencia entre estas tres, bueno, te ayuda a entender lo que es la santificación de una mejor manera. Vamos a tomar un tiempo para orar y luego vamos a cantar. Voy a pedirles si tienen alguna necesidad, la voy a anotar ahí. Quiero poner a Rosario. Estamos dando consejería. Hoy voy a